canilla de purga y dejá que se vaya todo el agua. Ese es el correcto vaciado de un termo. Después, si no, pregúntenle a Panchejo, capaz que sabe. Yo le tiré como... Obviamente, todo tiene su ciclo. Fede, el otro Fede. Buen día, Tano. El plomero que me instaló el termotanque me instaló la canilla de bronce, tal cual decís. Decía que las de plástico se rompían y no arrastraban los... Sí, totalmente. Te hizo un buen laburo. Si vos la sacás, vas a ver que es un agujerito que no llega a 6 milímetros. Es netamente para sacar un par de baldes de agua. Me ha pasado de ir a cambiar termotanques, obviamente tener que vaciarlos porque no iba a poder manipular 180 kilos porque eran termos grandes. Y al momento de sacar la válvula, primero intentar abrir la canillita de plástico, que no salga nada, y tener que meter una punta y romper la pared de sarro. Y en la maniobra, bueno, uno está medio ágil, poner la canilla, cerrarla, atornillarla bien y poner la manguera. En lo que te hizo el plomero, si en el caso que yo comenté ahora hubiese estado puesta, me ahorraba de renegar un montón. Genial explicación. Gracias, Diego, gracias. Si hace poco cambió un ring de 20 años en su reemplazo el Sherman. ¿Sabes cuál fue el problema? Perdió un poquito por la rosca del flexible. No había arandela. Claro, bueno, sí. Sí. Yo lo que sugiero cuando van a instalar con flexibles, todos saben que, bueno, generalmente el pilar de agua caliente no tiene nada, salvo que tengan alguna derivación para llevar agua caliente. Ahí va a haber una T, pero si no, el pilar de agua caliente no tiene nada. Se tienen que armar de una rosca macho. Depende del caso, es un niple o una entrerrosca. Del lado de agua fría, o sea, donde ingresa el agua, vamos a tener un niple o una entrerrosca, depende del caso, porque por ahí toca con el sombrerete. Vamos a tener una entrerrosca, una T, la válvula de alivio y una entrerrosca. Yo lo que les pido a los clientes mínimamente que la entrerrosca o niple de salida sea de bronce, que la entrerrosca o niple que va atornillada al pilar de entrada sea de bronce, porque las de plástico se zafan y queda perdiendo. Nosotros nos vamos a ir y no nos vamos a dar cuenta, pero se les va a empapar toda la lana de vidrio y va a comenzar un proceso de oxidación y por ende futuro problema de pérdidas y que se haga pelota el chasis, como vos comentás, y que la entrerrosca, y es así, es sine qua non, la entrerrosca que va ajustada con el flexible, en caso de ir con flexible, esa sí sea de material duro. Bronce, ¿te resulta caro bronce? Galvanizada, que sea galvanizada, no importa. Yo te aseguro que se te va a romper el termotanque antes de que la galvanizada se tape. Porque no va a faltar el que diga, galvanizado no se usa más, por la corriente galvánica se tapa todo, ¿qué está diciendo este hombre? Yo he cambiado termos que no tenían la más mínima obstrucción en la entrerrosca que estoy diciendo y se pincharon porque son de paupérrima calidad. Hoy en día que un termo te supere los 6 años, ya llamate dichoso. Si estamos hablando de Sherman, que es la segunda marca de RIN, termo que yo sugiero bastante a los clientes cuando me preguntan qué instalar, son 3 opciones, que se pueden resumir en 2. RIN o Sayar, que es lo mismo, pero es RIN o Sayar, no es RIN Sayar como era antes, o Sherman. La verdad que los Sherman son un lujo, es como Baco y Rimo, es lo mismo. Pero bueno, eso es la importancia de